quiero saludar al doctor Edwin Blanco, fiscal departamental de La Paz, que se encuentra con nosotros. Doctor, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme a este noticiero. Y vamos a saludar a la doctora Silvia Yucra, que es responsable nacional de medicina forense en el IDIF. Bienvenida, un placer tenerla, doctora. Muchas gracias y nuevamente buenas noches. Bueno, definitivamente, doctor, este caso ha consternado por las características que se ha dado a conocer la pasada semana. Pues sí, evidentemente, como ustedes saben, desde el 1 de enero a Carla y Jesús habrían desaparecido, no teníamos rastros del paradero y precisamente producto de ello, en una labor ardua y coordinada con la policía boliviana, el Ministerio Público ha logrado la detención preventiva de varias personas. El día domingo también se logró la detención preventiva de 3 personas que están directamente involucradas con este lamentable hecho. ¿Cuántas personas están detenidas en este momento? Aproximadamente son 7 personas que están detenidas. 7 personas. ¿Involucradas directamente? Involucradas directamente son 5. De acuerdo a los datos de la investigación, se tiene que Carla y Jesús se encontraban en un domicilio ubicado en la zona de San Isidro, donde ocurrió el hecho, en compañía de 5 personas, de las cuales una se encuentra en el Brasil. Las otras 4, digamos, en cierta forma tienen cierto vínculo de parentesco y son estas circunstancias en las que ocurre el hecho. Ahora, desde luego nosotros como Ministerio Público estamos restringidos por la Ley 260 de dar nombres y de hacer aseveraciones que lesionen o vulneren derechos y garantías. Sin embargo, es importante señalar que de esas 5 personas directamente involucradas, 4 ya están detenidas preventivamente y una está en el Brasil, y estamos haciendo todos los requerimientos necesarios para que esa persona comparezca ante la justicia boliviana. Bueno, el fiscal dice que no puede dar el nombre, pero lo dijo el propio ministro de Gobierno. Hablamos de Eliot León Fernández, que estaría en Brasil, que el 8 de enero él habría salido de nuestro país y que estaba acompañado de su novia. Esa es la información que ha dado a conocer hoy el ministro. ¿Cuál sería la figura para traer a esta persona, fiscal? Bueno, primeramente conocer formalmente lo que es el flujo de migración, flujo migratorio. Segundo, empezar el trámite de la extradición. Es un trámite que se hace a requerimiento del Ministerio Público ante los órganos judiciales. ¿Extradición es la figura porque es una persona que está todavía en investigación? Sí. ¿Cuál es específicamente esa? ¿No tardaría mucho una extradición? Bueno, evidentemente tienen ciertos tópicos procesales, ¿no?, que de cierta forma generan plazos y términos. Sin embargo, nosotros, por la gravedad del hecho, vamos a hacer todo lo posible para que este trámite sea rápido, ¿no? ¿Podría darse otra figura? No sé, la expulsión, deportación, no sé, algo así. Es posible la entrega voluntaria, ¿no? Si es que el ciudadano ahora investigado no ha ingresado de manera lícita a la República del Brasil, es posible otra figura, ¿no? Pero sin embargo eso todavía estaría en proceso de, digamos, de activarse. El Ministerio Público sí ha tomado cartas en el asunto y va a emitir y va a pedir a Interpol las alertas. Hay un proceso de alertas, ¿no? La alerta azul, la alerta roja, etcétera, pero estamos haciendo el trámite. Lo que sí tenemos muy claro es que vamos a sancionar con todo el rigor de la ley. Es más, se han ampliado los tipos penales y es una muestra de la objetividad del Ministerio Público. Hemos ampliado los tipos penales ya el día viernes por asesinato y feminicidio. Las últimas 3 personas que guardan detención preventiva ya han sido imputadas por estos delitos. Ustedes saben que en una primera instancia se imputaron los delitos de trata de personas en grado de complicidad, sí, pero ante el descubrimiento macabro de los cuerpos de Carla y de Jesús, hemos ampliado ya y ya se está procesando formalmente por esos 2 delitos graves, ¿no? Doctora, por favor, usted que es la encargada de medicina forense, de todo lo que se ha podido descubrir de los cuerpos de estos jóvenes, sabemos que en esta parte de su especialidad los cuerpos hablan, los cuerpos pueden decir muchas cosas de lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ustedes descubrieron? Bueno, el Instituto de Investigaciones Forenses, como brazo operativo del Ministerio Público, estuvo a cargo de la realización de estas 2 autopsias médico-legales. Las mismas fueron realizadas por un equipo de profesionales
profesionales médicos forenses altamente especializados en el área de tanatología. Estos 3 profesionales, acompañados de peritos en laboratorio y peritos en radiología forense, realizaron las autopsias aplicando técnicas modernas, únicas en el país, lo que nos permitió realizar un examen íntegro de absolutamente todas las regiones corporales. Producto de ambas autopsias médico-legales, una parte o un objetivo de la autopsia médico-legal es la determinación de la data de la muerte. Esto evidentemente, debido al estado de putrefacción en el que ya se encontraban ambos cuerpos, es un aproximado y el tiempo o el periodo es en días, ¿no? Entonces se ha logrado determinar que evidentemente el cadáver de sexo masculino presentaba una data aproximada de 14 a 19 días y el cadáver de sexo femenino una data aproximada de 7 a 12 días. Pero es importante recalcar, como decía al principio, que se tratan de periodos aproximados y que simplemente es un hallazgo que seguramente va a ser corroborado durante el proceso investigativo como tal. Me imagino que sí, para que tenga un aproximado más exacto, una data más exacta. Sin embargo, las cifras nos llaman la atención porque al parecer, doctor, Carla habría estado viva algunos días más después del fallecimiento de Jesús, según la data. Bueno, primeramente es importante señalar lo complejo de la investigación, las condiciones en las que han sido encontrados los cuerpos, pues no solamente el transcurso del tiempo, sino el agua del río, porque estaban dentro del canal del río Choqueyapu, que está en la zona del barrio petrolero, sino que además el aproximado que la doctora y los peritos del IDIF nos dan, nos sirve para cruzar la información con las declaraciones informativas y de ahí acercarnos un poco más. Ustedes saben, uno de los autores escapó en una determinada fecha, el 8 de enero, y eso nos acorta más los tiempos para determinar con exactitud la data. Pues por protocolo los peritos están impedidos de dar un dato exacto en cuanto a la data, pero esto es precisamente una valoración que tiene que ser cruzada con todo el cuaderno de la investigación. O sea, nosotros tratamos de ser un poco cautos en cuanto a la información que damos, precisamente porque en la investigación tanto el fiscal como el juez tienen que hacer una valoración íntegra de todos los medios probatorios que cursan en el cuaderno de la investigación, las declaraciones. El día sábado, por ejemplo, de las 3 personas que han sido sometidas a medidas cautelares en las últimas horas, una de ellas sí prestó su declaración y nos ha dado datos exactos, algunos, del cómo, cuándo y dónde han ocurrido los hechos, ¿no? Entonces eso también nos permite ubicar la data de la muerte en los parámetros que la doctora nos ha mencionado, ¿no? Sin embargo, algo que sí se ha corroborado es que primeramente perdió la vida Jesús y luego Carla. Eso sí está totalmente corroborado en las declaraciones. Entonces, la Comisión de Fiscales está trabajando. En la semana nos vamos a reunir con los miembros de la policía, los investigadores, ya para afinar lo que es la teoría final del caso, pues varios de ellos, seguramente en su momento, varios policías van a comparecer ante el órgano judicial, objeto de servir como testigos, entre ellos el asignado al caso. Eso es parte de la estrategia del Ministerio Público, y los fiscales también van a ir cruzando la información con la policía y con seguridad tendremos una sola teoría del caso, ¿no? ¿Se ha llevado adelante el allanamiento del departamento donde estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, donde habría sucedido los hechos? Bueno, sí, valoramos mucho el trabajo inmediato del Ministerio Público en coordinación con la policía, ¿no? Primero es importante señalar que ha sido por orden del fiscal general y recomendación la creación y la recomendación a los fiscales de actuar con absoluta objetividad, que sean inmediatos, o sea, que en estos casos relevantes trabajemos rápido. Los peritos del IDIF lo mismo, de ahí que se ha conformado un grupo importante de peritos del IDIF con radiología forense y tanatología. Es por ello que el día viernes, entre tanto, se realizaba la imputación de uno de los autores, mientras tanto se ampliaba la imputación por los delitos de asesinato, feminicidio. Paralelamente se estaba haciendo la autopsia de ambos. Es que en ese mismo lapso de tiempo, una de las fiscales de la comisión se ha dirigido a la zona de San Isidro a realizar el registro del lugar del hecho con peritos en biología forense, y se ha procedido a hacer la muestra del luminol y se ha encontrado en el sillón, en uno de los sillones, por ejemplo, muestras de rastro de sangre
se ha encontrado un rastro de antígeno prostático y se ha encontrado un martillo tipo combo metálico, esos que utilizan los albañiles para picar piedra, que son grandes, también con rastros de sangre. Estos van a ser sometidos a objeto de determinar si esa sangre corresponde a alguna de las víctimas, si es sangre humana, si el antígeno prostático contiene algún elemento como espermas, etcétera. Eso se va a realizar y con ello vamos a tener más luces. Desde luego fácilmente nos damos cuenta que por las características que se viste este caso y la muerte de Carla y de Jesús, no olvidemos que en una primera instancia el informe verbal policial hacía alusión a una muerte por estrangulamiento. Bueno, claro, eso era entendible porque a prima facie, cuando uno veía los cuerpos de estas dos personas, encontraba alambre de amarre en el cuello de Jesús y en el cuello de Carla se encontraba un cinturón, pero sin embargo ya realizada la valoración, se determina que las muertes eran por causas de golpes severos en el cráneo. Entonces esto nos hace pensar que con probabilidad los autores habrían agarrado este mazo metálico y habrían procedido a golpear en el cráneo de ambas personas. Ahora, es importante también señalar que de acuerdo a los datos de la investigación, en realidad las 5 personas que han estado al interior con Carla y Jesús de este domicilio se constituyen en probables autores. ¿Por qué? Jesús muere producto de un golpe en la cabeza, pero presenta lesiones ante mortem, es decir, antes del golpe que le produce la muerte, presenta unas lesiones. O sea, lo hubieran golpeado antes. Claro, o sea, entonces al parecer ha habido una pelea, una pelea que a Jesús le ha causado bastantes lesiones en todo el cuerpo y de ahí de pronto alguien va y le da un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, consideramos que de acuerdo a los datos de la investigación todos se constituyen, estas 5 personas se constituyen en probables autores de este hecho y reitero, vamos a dar una sanción ejemplificadora para dar señales de que en el Ministerio Público sí existe certeza de justicia. Ahora, doctora, también la población se preguntaba y decía, los chicos tal vez fueron drogados, utilizaron estas pildoritas, no sé, para obligarlos y llevarlos al departamento. ¿Se encontró algo en los cuerpos? Bueno, producto de la autopsia se han colectado todas las muestras pertinentes para que se hagan los estudios de laboratorio y serán estos quienes nos van a determinar el tipo de sustancia, cuantificar las sustancias que hubieran consumido. Sin embargo, llama la atención la cantidad de golpes a los que ambos cuerpos presentaban. Esto nos da de cierta manera alguna luz que ellos no se encontraban en un estado de indefensión, sino que hubieran ofrecido algún tipo de resistencia y producto de ello hubieran sido víctimas de tanta violencia. Doctor, ¿hubo una mala decisión que terminó en esta tragedia de la pareja? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido, no solo por la pareja, ¿no? Porque al final todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, sino por las decisiones que tomamos. Yo creo que hoy en día uno debe tener conciencia de tomar decisiones en cuanto a con quién sale, en cuanto a cuáles son los alcances de una fiesta. O sea, muchas veces veo que pareciera que uno va, de pronto se emborracha y pierde el control de su vida, cuando deberíamos tener límites. Es decir, si yo salgo hasta tal hora, soy consciente de lo que está pasando y espero que a la sociedad, a los padres de familia y a todos los que están viendo este programa les sirva de mucha reflexión y que estas 2 muertes no sean en vano, que estas 2 muertes nos ayuden a reflexionar que evidentemente nosotros tenemos que tener y tomar medidas serias en cuanto al manejo que tienen nuestros hijos de celulares, al manejo que tienen con amistades y una serie de los lugares que frecuentan, etcétera, ¿no? Y esas cuestiones que son importantes. Bueno, ¿qué va a pasar con esta discoteca Planta Baja? ¿Qué tiene que ver en esto? Porque en algún momento hubo muchas contradicciones, se decía. Bueno, nosotros como Ministerio Público vamos a seguir investigando, ¿no? Vamos a seguir investigando. Se han hecho registros del lugar en cuanto a lo que a ti dije. Obviamente la respuesta que doy es desde el punto de vista del Ministerio Público. Se han hecho algunos registros del lugar, igual con peritos en biología forense, se han encontrado algunos rastros de sangre, igual, pero estos van a ser igual sometidos a pericias. ¿Por qué?
Porque primero hay que determinar que la sangre sea humana, luego hay que determinar si esa sangre pertenece a sujeto A, sujeto B o sujeto C. Y eso se hace a través de una muestra y una pericia en genética forense y en biología forense, respectivamente. Entonces, el Ministerio Público va a ver hasta dónde va a realizar más actos y va a ser en función a la necesidad de la investigación. Si por ahora no se tiene programado ningún acto de investigación más en la discoteca, y bueno, veremos lo que viene más adelante. ¿En las personas involucradas, los 5 implicados, tienen antecedentes? Estamos procesando todavía la información. Lo que sí tenemos, digamos, como un elemento muy importante es que al círculo, digamos, de este grupo que se ha constituido con probabilidad en autores de este lamentable hecho, hemos detectado, por ejemplo, que existe familia disfuncional, que está vinculado, por ejemplo, como han visto en el Alto, se ha encontrado una persona que vende celulares y por el informe policial, aparentemente estos celulares son robados, se dedica a la venta de celulares robados y uno de estos celulares pertenece a la pareja que, bueno, hoy en día está sin vida. Y bueno, eso es lo que se tiene por ahora. También es importante un hallazgo que vincula directamente con el hecho de estas personas, no solo porque estas 5 personas estaban en la discoteca planta baja con la pareja, sino que además también se tienen elementos como, por ejemplo, aparentemente 3 de ellos se dedicaban a ser albañiles y encontramos en el cuerpo de Jesús y en el de Carla alambre de amaze que usan los albañiles. En el registro del lugar hemos encontrado cierto material, como decía, el combo metálico que sirve a los albañiles para picar piedra, y varios elementos que hoy en día nos tienen con varias personas imputadas por la probabilidad de autoría, un prófugo y una investigación que ya está direccionada a buen recaudo. Bueno, vamos a hacer el seguimiento también para que se pueda traer desde Brasil al 5º implicado en el asesinato y feminicidio de la pareja de Jesús y Carla. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Doctora, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de manifestar y expresar el trabajo que realiza el Ministerio Público. Finalmente, para despedirnos, solo quiero decir que todos tenemos derecho a elegir, y que en definitiva nadie puede tomar una decisión, sino que en el fondo solo tenemos que evaluar las consecuencias de nuestros actos, o sea, a dónde voy, qué hago y con quién voy. Exactamente, estamos nosotros y debemos ser responsables también de las decisiones que tomemos. Gracias, doctores, por haber estado con nosotros.